Estamos en comunicación con Juan José Gómez Centurión, quien muchos lo recuerdan, incluso participó del debate presidencial en las últimas elecciones, fue candidato a la máxima investidura nacional por el partido NOS. ¿Cómo le va, Juan José? Muy buenos días, gracias por atendernos. Buen día, Adrián, ¿cómo le va? Muchas gracias por su llamado. No, por favor. Queríamos conocer su opinión sobre, bueno, tantas cosas de lo que pasa en la Argentina, ¿no? Como esta de nuestra querida y a veces imprevisible Argentina. ¿Cómo ve esta situación, este momento de nuestro país? Bueno, yo veo la situación de Argentina muy complicada. Argentina viene complicada desde hace décadas, ¿no? En un modelo de fracaso al cual nos trajo la clase política. Y este modelo este tema, el problema de la pandemia, agudizado por la forma de gestionar la cuarentena del gobierno, creo que pone a la Argentina en una situación crítica. La crisis que viene me parece que es inédita, nunca hemos visto una crisis así de lo que va a venir. Están anunciando entre 14 y 15 puntos de caída del Producto Bruto Interno, emisión monetaria descontrolada, el gasto fiscal sube 3 veces más de lo que aumenta la recaudación, una brecha cambiaria de más del 100%, es decir, y lo más preocupante de todo, que el gobierno en este modelo de gestión da señales frente a esta crisis muy negativas fundamentalmente a los sectores productivos. Los sectores productivos en la Argentina son los que generan los dos grandes temas que requiere esta crisis. El primero es empleo y el segundo son divisas genuinas que por exportación, que la genera es el sector agropecuario. El mensaje y la modalidad de gestión del gobierno frente a estos dos sectores no están dando señales de confianza para la recuperación que tiene que venir en la Argentina, con lo cual lo que intuyo es que la recuperación va a ser muy lenta y con 14, 15 puntos de caída del PBI en Argentina puede haber 2 millones y medio más de pobres, digamos, ¿no? Con lo cual veo una situación muy complicada y un gobierno muy complicado. Juan José, si lo hubieran consultado a usted, o si usted fuera presidente, ¿cómo hubiera gestionado este tema de la pandemia? Bueno, yo acompañé la primera cuarentena, me pareció que era una medida preventiva razonable, hasta que el Estado lograra armar un plan. Ahora nos enteramos que el presidente no cree en los planes, hasta que lograra el equipamiento necesario y el adiestramiento del Estado para generar esta crisis. Ahora, el gobierno empezó con un postulado de naturaleza ideológico que fue salud o economía. Y las personas somos salud, de economía, sociedad, cultura, valores, todos los días, digamos, somos indivisibles, somos individuos. Y después quedó preso el gobierno de esa diatriba que lanzó de salud y economía y después se enamoró de la forma de gestionar la cuarentena. Yo creo que acá el problema es que Argentina sigue siendo el país de Latinoamérica, por ejemplo, que menos testeos cada 100.000 habitantes genera, con lo cual usted no tiene información de dónde genera el virus, cómo circula, por dónde circula, en qué circunstancias, porque no mide. Por ejemplo, Argentina hace 6 testeos cada 100.000 habitantes, Uruguay hace 22, Chile hace 35, Brasil hace 45. Entonces, si usted tiene la información es hiper necesaria en el manejo de una crisis. Usted en una crisis sin información lo que hace es volar a ciegas, y el gobierno viene volando a ciegas. ¿Y cuál es el remedio que encontró? Encerrarnos durante 120 días a los argentinos, ya con un nivel de inconsistencia absoluto, y no tiene mejores resultados en términos de diseminación de la enfermedad ni de mortandad que países que lo manejaron de otra forma, como Uruguay o como Paraguay, por ejemplo. Bueno, el gobierno dice que hay menos muertos por contagiados que aquí que en otros lugares. Sí, depende de contra quién se mida, digamos, ¿no? Uh-huh. Y yo pregunto, ¿no? El tema de la mortandad en Argentina, ¿los datos que estamos conociendo son reales? Se supone que sí, no sé. Bueno, yo lo que pregunto es que a los gobernantes que durante 10 años manipularon la información del INDEC, por ejemplo, que el disparo de los casos de neumonía aguda o de neumonía infecciosa son o no son coronavirus. Yo no lo sé, porque si no mide usted, uh-huh, si no está haciendo testeos, es muy difícil saber cuáles son las causas de la mortandad, digamos, ¿no? Claro.
Claro, claro. En cuanto a la economía, bueno, hablaba usted, y es verdad, una alta emisión monetaria con todos los programas sociales, el IFE, los ATP. ¿Cómo saldría usted? ¿Qué le propondría? Si mañana lo llama Fernández y le dice, bueno, vamos a hacer un diálogo político, hoy le toca a usted, Gómez Centurión. ¿Qué me propone para salir de esto? Como diagnóstico estructural, la clase política argentina ha generado 12 millones de rehenes, de argentinos rehenes del sistema, que son las personas 12 millones que hoy reciben planes o subsidios. Empezamos en el año 2003 con 2 millones y estamos en 12 millones. Entonces, ese es el problema que genera un gasto público que es insostenible y que además genera argentinos que viven de una dádiva de la cual no pueden vivir. Entonces, yo le vengo proponiendo desde marzo al presidente, primera medida administrativa, ni siquiera necesita el Congreso para esto. El gran generador de empleo en la Argentina son las pymes. Usted se sienta hoy con las pymes, Adrián, y le dice a las pymes, 675.000 pymes hay en Argentina, ¿no? Sí. Mire, señor, usted cada 10 empleados que tiene, si contrata un plan social hoy, una persona que tiene un plan social, y lo saca del costo del Estado y le da salario, aporte, obra social, inclusión financiera a través de una cuenta bancaria, lo descuenta inmediatamente de su adelanto de impuesto a las ganancias. Entonces, una pyme de 10 empleados puede contratar un plan social, una pyme de 100 puede contratar 10 planes sociales. Y usted va transformando el plan social y la dádiva, la va transformando en empleo genuino. Usted con esa medida administrativa, de acá a diciembre, tiene 2 millones de empleos genuinos, con salario, con consumo, que van a empezar a reactivar la economía. Y después, con medidas que usted promueva el empleo, lo que va a tener en la Argentina es empleo. Lo que el sector productivo hoy no puede más es con el costo fiscal de los impuestos. Si usted empieza a cambiar el régimen impositivo, lo que va a empezar a generar es producción, un círculo virtuoso. Sí. Producción, empleo, exportación y trabajo. Mire, Adrián, le voy a dar una mala y una buena noticia. A ver. Empiezo por la mala. Bueno. ¿Quiere? Sí, dile. Bueno, la mala noticia es que usted todos los años trabaja desde el 1 de enero hasta el 31 de julio para pagar impuestos. La buena noticia es que ya pasó el 1 de agosto y ya empezó a trabajar para usted, para su familia, para sus proyectos. Ah, bueno, me quedo tranquilo entonces. Bueno, quédese tranquilo porque ya empezó el 1 de agosto, con la caña con ruda. Claro. Entonces lo que le digo, esta ecuación para usted y para 45 millones de argentinos es insostenible. ¿Sabe por qué? Porque usted 7 meses del año se pasa trabajando para pagar impuestos. Entonces, esto es insostenible. Imagínese lo que es para el sector productivo. Un comprovinciano suyo, productor de soja ahí en su zona, ¿no? Sí. De cada tonelada de soja, el 70% de lo que produce se lo lleva al Estado, o el socio bobo, que es el Estado. El 25-27% es para los gastos de la próxima siembra, a usted le quedan entre el 3 y el 5% de lo que invirtió. Cuando el gobierno todos los meses paga una tasa del ELIT o del EVAC que está entre el 38 y el 40%. Entonces yo le pregunto, un chacarero cordobés cercano donde usted está, ¿en la próxima siembra va a sembrar o va a comprar EVAC? Claro, de todas maneras, ¿cómo se sale de esta situación? Porque digo, hay millones, sí, usted decía recién 4 millones, 12 millones de personas que reciben algún subsidio. De una no se puede salir. ¿Cómo se hace? No, de una no, pero si usted empieza a generar un ciclo virtuoso, empieza a generar 2 millones, 3 millones de empleos, lo que va generando también es consumo, va generando salario, va generando aporte, va generando capacidad contributiva, va generando gente que entra al sistema económico y que va generando una espiral virtuosa. Si usted hoy genera para las empresas un modelo razonable, impositivo, lo que va a empezar a ver en la Argentina es producción y trabajo, y los planes van a pasar a trabajo. Esa era la ecuación del país de nuestros abuelos, digamos. Esta era la ecuación de un país que trabajaba, que producía, ahorraba y exportaba. Usted fíjese cuál es su capacidad de ahorro. Ninguna. Cero. Los argentinos, detrás de un modelo
de pagar impuestos, el 50% de lo que usted consume, Adrián, en todo lo que consumen son impuestos. ¿Se acuerda cuando Macri hablaba de que había que pagar por las tarifas eléctricas lo que la electricidad valía? ¿Se acuerda? Sí, sí. Bueno, lo que no le decía es que la mitad de la tarifa eran impuestos. Claro. Ahora que lo nombra Entonces, Macri, no es que Juan un José, tarifazo... ahora que lo nombra Macri, discúlpeme que lo corto. ¿Qué opina de los 4 años de gobierno macrista? Perdón, no le entendí la pregunta. No digo, ¿qué opina de los 4 años de gobierno de Macri? ¿Iba bien y lo cortaron? ¿Erró el camino? ¿Cuál es su opinión? Bueno, no, yo inclusive aporté 3 años como funcionario público en distintos puestos, aportando un proyecto que venía a transformar la Argentina, que venía a generar producción, que venía a generar trabajo, y lo que terminó haciendo fue dando 3 millones más de planes sociales, tomando deuda en forma insostenible a través de bonos, a través del Fondo Monetario Internacional, aplicándola a gasto corriente. Es como si usted en su casa, Adrián, usted si toma un crédito para ampliar su casa, lo que está ampliando es su capital, digamos, ¿no? Uh-huh. Si toma un crédito para comprar un auto, usted está teniendo un bien de capital. Ahora, si usted saca un crédito para pagar la tarjeta de crédito y consumo, lo que va a terminar es fundido. Tal cual, así estamos. Entonces, el gobierno, claro, así estamos, el gobierno de Macri tomó crédito y ¿qué hizo? Lo aplicó a gasto corriente. Entonces, me parece que ese fue el fracaso del gobierno, digamos, ¿no? Juan José, ahora que usted dijo que aportó 3 años en distintos lugares del gobierno de Macri, tengo entendido que usted fue funcionario y vicepresidente del Banco de la Nación Argentina. ¿Qué pasó con Vicentín? Con Vicentín es una empresa que en el año 2003 facturaba 50 millones de dólares y cuando en el año 2015, en el cambio de gobierno, facturaba 1.500 millones de dólares. La tercera exportadora de granos en la Argentina, sí, que por la crisis financiera del 2018-2019 empezó a descalzarse entre sus compromisos en dólares y el valor del dólar en la Argentina, y terminó fundida. Entonces el gobierno de Alberto Fernández, ¿qué es lo que quería salir a hacer? Expropiar, y ¿qué es lo que quería hacer? Nacionalizar la deuda, que la deuda sea nuestra. Gracias a Dios, un juez de la provincia de Santa Fe le dijo, señora, acá hay un proceso de quiebra, y esta fiesta la tiene que pagar Vicentín, no el pueblo argentino. Usted sabe, José, que el Banco Nación está en el centro de toda esta historia porque es el que más el banco público al que más le debe Vicentín. ¿Cómo era la mecánica? ¿Por qué se le prestó tanto a esa empresa que ya venía descalzada? Cuando yo llegué a Banco Nación, Vicentín venía con un crédito aprobado, una línea de crédito de 300 millones de dólares, de los cuales ya le habían dado 150 millones de dólares. Mientras yo fui vicepresidente de Banco Nación, todos los créditos otorgados a Vicentín eran por adelanto de exportaciones. O sea que el dinero volvía, una vez que efectuaba la exportación, el dinero volvía al banco. Los créditos que están observados hoy, que tienen, que yo creo que injustamente tienen denuncias en la justicia, fueron créditos dados en junio y julio del año 2019. Que yo ya hacía 6 meses que me había ido del banco. Bien. Pero creo que eran créditos que estaban adentro de la línea de crédito del banco y que fueron lícitamente dados, digamos, ¿no? Juan José, lo llevo a un tema que es uno de los ejes de su propuesta ideológica y que tiene que ver con el aborto. Usted ha presentado hace poco un proyecto, a ver si está bien dicho, adopto y no aborto, ¿así es? ¿En qué consiste? Consiste en transformar la práctica ilegal de lo que llaman ILE, que es una ley de aborto encubierta, en un procedimiento de adopción temprana. ¿En qué basamos este proyecto? ¿Por qué adopción temprana, adopción prenatal, digamos, ¿no? En el caso de aquellas mujeres, aquellas menores que están en conflicto con su situación de maternidad por el origen de la gestación, que es una violación o un abuso, en lugar de aplicar un protocolo de muerte y de sentencia de muerte al bebé como es la ILE, nosotros decimos que el año pasado, en Paso de los Libres, hubo un fallo inédito y jurisprudencial de la doctora Lagarreta, que en el caso de una menor violada 2 veces por su padrastro, en lugar de aplicarle sentencia de muerte al bebé, buscó un matrimonio que quería adoptar un bebé, hizo un acuerdo con la madre, hizo una guarda temprana, a los 45 días de nacido el bebé, ratificó con la madre
su intención de darle una adopción y a los 6 meses adopción completa, definitiva. Entonces, en este caso, en este fallo jurisprudencial, se reúnen 3 requisitos que son muy importantes. Primero, una jueza que sensible al drama de una menor en conflicto con su maternidad por el hecho de que había sufrido violaciones sistemáticas. Segundo, un matrimonio que no podía tener hijos y quería adoptar un bebé. Y tercero, considera al bebé sujeto de derecho. Entonces, con este fallo, con esta jurisprudencia, elaboramos una propuesta, una iniciativa popular para que sea obligatoriamente tratada por la Cámara de Diputados, en donde establecemos la anulación de la ILE y gestionar el proceso de la adopción prenatal. Como no podemos, según la ley, necesitamos 500.000 firmas para presentarlo al Congreso, y obviamente la cuarentena nos impide el trato personal para gestionar esas firmas, armamos un portal, www.firmanos.com.ar, www.firmanos.com.ar. En este portal van a poder ver la calidad del proyecto que estamos presentando y con los datos que requiere la ley nos van a poder acompañar para dar el debate político en el Congreso, de terminar con la práctica ilegal e ilegítima de la ILE y reemplazarlo por una modalidad de adopción prenatal. Bien, ¿ha buscado consensos, alianzas, apoyos en otras agrupaciones políticas? No, nosotros estamos trabajando con muchas ONG, pero en general los partidos políticos no quieren hablar de la ILE, no se quieren pronunciar con respecto al aborto en forma formal, porque lo que han hecho es juntar, por ejemplo, a legisladores que están a favor del aborto y que están en contra del aborto en la misma lista. Entonces ninguno quiere tener una postura oficial con respecto al aborto ni con respecto específicamente a la ILE, pero sí con muchas ONG que son providas y vienen trabajando exitosamente en el tema de la defensa de la vida. Estamos trabajando con muchas de ellas. Perfecto, Juan José, muchísimas gracias por su tiempo, sabemos que es muy valioso y bueno, aquí tiene un micrófono cuando lo necesite, por supuesto, le agradecemos mucho estos minutos. No, el agradecido soy yo, Adrián, y quedo a disposición de ustedes para cuando me requieran. Muchísimas gracias. Un abrazo grande.